eterno Hugo Chávez es hablar de humanidad, de carisma, autenticidad, devoción y entrega absoluta. Es hablar de amor profundo por la patria grande. Hugo Chávez, maestro de la política internacional, polifacético, brillante y humano, pero sobre todo, el mejor comunicador del siglo XXI. Decía Simón Bolívar, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública, la opinión colectiva. Para celebrar el Día Nacional del Periodista Venezolano, es necesario recordar que el comandante supremo Hugo Chávez es y será el fenómeno comunicacional más emblemático de los últimos tiempos. Un hombre que con su verbo hizo respetar la patria de Bolívar en el mundo entero. Para mí el comandante Chávez, como periodista, yo que tuve el privilegio, el honor de poderlo entrevistar, de poder estar cerca de él, fue una escuela sin duda, un maestro. Un ser que nos brindó y nos dio todas esas herramientas y nos abrió el compás de la comunicación, y fue el que hizo un antes y un después en la comunicación acá en nuestro país. Chávez es un fenómeno histórico, es algo que se presenta en ciclos muy largos, pero cuando se presenta lo cambia todo. Es lo que Max Weber definiría como un líder carismático, que por su propio talento y probidad rompe todo lo que está a su alrededor, lo desplaza, lo transforma. Refundó la patria, refundó nuestra Constitución Nacional, y hoy gracias a él no solamente existe una revolución social, política, sino que existe una revolución comunicacional. Es un líder comunicacional que él solo, o sea, no fue un equipo de marketing, fue él solo. Se llevó por el medio a todos los medios de comunicación y logró su objetivo, que fue llegar a la presidencia de la República. Hugo Chávez para mí simplemente es el mejor vocero de las mejores pautas de mi vida, que me ha tocado cubrir como reportera en estos 10 años que tengo acá en Venezolana de Televisión. El mejor comunicador del siglo XXI, como fue premiado y como lo reconocen, incluso hasta los que lo adversan, los que adversaron siempre su posición política. Creo que una de las facetas más maravillosas que tenía el presidente Hugo Chávez era su capacidad de llegar a la gente, de tener un mensaje claro, de saber cómo decir las cosas, de saber cómo aterrizar las noticias, las historias, los hechos. Era un mago al momento de no solo de explicar o de meterse en la historia o de conocer las realidades, sino también de ese background informativo que tenía, esa lectura constante que hacía, esa forma de entender la vida, entender el mundo y hacer que ese mundo fuese fácil para los demás. Creo que Chávez para los periodistas, para los comunicadores es un referente, ¿no? Si hay alguien que lograba generar noticias, pero además destacar titular, armar cuerpo y hacer una cola, era Hugo Chávez. Yo creo que eso es algo que debe servirnos para, sea cual sea la posición política de los periodistas, para el estudio, el fenómeno comunicacional que significa y que significó Hugo Chávez. Yo creo que va a dar para muchísimo tiempo, sobre todo ahora en el que siento el periodismo está pasando por un momento bien complicado. Las y los periodistas que tuvieron la enorme responsabilidad de cubrir sus pautas nos cuentan sus historias al lado del gigante de América. Trabajar con Chávez fue lo máximo, fue, o sea, una experiencia tanto profesional como personal muy grande. Ser productora del comandante Chávez, bueno, no sé, es como sin palabras, ¿sabes? Era el hombre más espectacular del mundo. Montarle una actividad era todo un placer, hacer sus videos. Todo se daba tan cómodamente, tan fácilmente, a pesar que teníamos muchísimo trabajo, que vivíamos en el trabajo, todo fluía muy bonito, porque era él. Fue una cumbre del Mercosur en Argentina, que habíamos tenido unos días muy fuertes de trabajo, muy arduos, unos trabajos muy duros. Y terminó el trabajo y él se le acercó a su equipo de prensa de Venezuela, y se le acercó y nosotros, oye, cada vez que se nos acercaba el comandante Chávez, nosotros con esos nervios, ¿qué nos va a decir? Y se nos acercó, fue a darnos las gracias.
Comandante, muchachos, gracias por su trabajo, gracias por todo quedó excelente. Se nos acercaba, que el presidente de la República, después que terminara la jornada, se te acercaba a darte las gracias y a decirte que excelente el trabajo. Oye, eso no tenía precio, eso era el valor más grande. Y no era que era el presidente de la República, era que era el comandante Chávez. La actividad en Salón Ayacucho, me acuerdo. Eso fue en el Palacio de Miraflores. Que el presidente luego que terminó la actividad, había tanta gente que empezó a saludar a todo el mundo, pues, para que nadie se fuera con la aspiración de haberlo conocido. Pero esa anécdota en el Salón Ayacucho me llamó mucho la atención porque cuando termina, él se va por todo el salón y al final me dice, hey, tú fuiste el que se montó en los Sukhoi. Y empieza a hablar con uno un rato largo y obviamente se ve que vio todo el reportaje y empezamos a rememorar la historia y fue bien interesante de verdad porque eso fue una experiencia bien extrema, ¿no? Que ejemplifica los niveles a los cuales puede llegar la revolución en el caso de estos pilotos del 27 de noviembre. Y que el presidente, bueno, rememoró con una energía y con un entusiasmo que de verdad se ve que disfrutó ese reportaje que tuvo la oportunidad de hacer en ese entonces. Yo hubo un momento en mi historia como reportero al lado del comandante Chávez en la que decidí hacer historias, solamente historias. Y es porque él hablaba de esas historias y él le hablaba a esa gente. Y esa gente, al final de cuentas, lo que yo estuve hurgando en el pueblo, hurgando en la gente, era cómo entendían el mensaje que mandaba Chávez. Y lo entendían tan claro como lo mandaba, porque era un comunicador profundo, apasionado. Y creo que eso es la virtud más fuerte de Chávez como comunicador, era el saber llegar a la gente. Sin duda alguna, el comandante Chávez comprendió muy bien la necesidad de crear medios de comunicación al servicio del pueblo. Una de sus estrategias comunicacionales más emblemáticas fue moderar su propio programa de radio. Aló Presidente se convirtió en una herramienta que permitía a los venezolanos interactuar con su jefe de Estado para atender las necesidades más críticas. Y el pueblo llama, interviene y este es un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Sin embargo, esta fue solo una de las tantas hazañas comunicacionales que el gigante de América hizo en Revolución para combatir la canalla mediática. Lo de RCTV creo que para mí eso no fue una hazaña, eso fue algo histórico que hizo el presidente Chávez, fue algo valiente porque ningún presidente había tocado, imagínate, desde que nació en los años 50 ese canal, nadie había tocado los intereses de ese canal tan profundo como el presidente Chávez. El presidente Chávez fue mucho más allá, el presidente Chávez fue tolerante, llamó al diálogo, se escaló un golpe de Estado, parte de ese canal de televisión que estaba también liderizando eso, les dio desde el 2002 que como 4 o 5 años de a ver si reflexionaban y en el 2007 se decidió que no se renovaba la concesión. Eso nadie lo hace. O sea, Chávez desde siempre supo qué poder tenía este aparato, que fue por ejemplo lo que lo identificó Muammar al-Gaddafi en Libia, a quien mataron gracias a estos aparatos, ¿no? Chávez en 45 segundos hizo su campaña política. Le dijo a Venezuela, le dijo al mundo, aquí hay gente que está cansada de los adecos y de los copellanos y hay gente que puede echarle piernas a este país. Y el comandante de esa gente soy yo. O sea, imagínate el peso del mensaje. Yo no sé si él lo había preparado así, pero de ahí en adelante todo lo que comunicacionalmente y políticamente, que casi siempre van de la mano, hizo Hugo Chávez, es emblemático, es épico. El comandante Chávez te permitió sensibilizar esa parte de periodismo, ver más allá de lo que se te presenta en una actividad o una pauta, sino llegar hasta el fondo. Y el presidente Chávez era muy humano, muy sensible, él tocaba muy de cerca las cosas y eso nos permitió el comandante. O sea, yo aprendí muchísimo esa sensibilidad del comandante y gracias a Dios. O sea, yo le doy un gracias a Dios infinita de haber tenido la oportunidad, el honor, la dicha, el placer de haber podido estar cerca del comandante Chávez y de que él nos enseñara eso. Es una experiencia increíble, primero por el nivel de compromiso y el nivel de energía que él desprendía en todas sus actividades, que hacía que todo su alrededor se movilizara. Y obviamente eso también se trasladaba a uno, ¿no? Y entonces quizás uno cuando pasa tanto tiempo cubriendo este tipo de personajes tan carismáticos y tan enérgicos,
obviamente uno queda impactado por todo eso y es un ejemplo, pues, más que una noticia, es un ejemplo a seguir lo que él dejó detrás de sí. Yo me siento muy orgullosa. Yo mañana puedo vender en un mercado papas, que no tiene nada, ¿sabes? No me va a quitar nada hacerlo si me toca. Puedo vender papas, puedo vender tomates. Pero yo fui periodista de Hugo Chávez. Yarisol Quintero fue periodista de Hugo Chávez. Soy generación de comunicadores de Hugo Chávez. Y eso para mí es una dicha. Formé parte de la historia. Y yo al periodismo simplemente le doy las gracias por todo lo que he visto, por todas las vueltas al mundo que le he dado, por toda la gente que he conocido y en especial por haberle podido dar la mano por lo menos 4 o 5 veces a Hugo Chávez. Para mí son momentos que se vienen en cámara lenta y lo que nos deja es un gran compromiso, pues seguir sus pasos lo más que podamos, porque Chávez lo cumplió. Yo me consumiré por ustedes, se consumió, pero esa llama sigue viva en nosotros. Los reporteros que tuvimos el privilegio de ejercer nuestra profesión en los tiempos de Chávez, hoy tenemos el deber de seguir informando con ética periodística, para contarle al mundo las verdades de Venezuela que convenientemente intentan ocultar los medios de comunicación que responden a los intereses de quienes adversan a la revolución bolivariana.